Hola, bienvenidos a todos. Esto es Vayan y Hagan, el podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y como siempre es un gozo poder tener la oportunidad de compartir con ustedes temas con respecto a ser discípulos. Hoy me acompaña Lisandro Montenegro, amigo, pura vida. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien, acá estamos en el Centro de Multiplicación y bueno, ansiosos de compartir más del tema que ya hemos venido hablando. Solo para recapitular un poquito, episodio 35 y 36 enfocamos con esta serie de si es posible desarrollar un ambiente que facilite o que promueva el ser discípulos. Ambiente, digo, en las organizaciones, en las iglesias, en los grupos de estudio, en el ministerio. Y hemos hablado por lo menos ya de dos aspectos de cómo pudiésemos incidir en crear ese ambiente que crea o que promueve el ser discípulos. El primer tema que hablamos fue la enseñanza. Y hablamos un poquito de cómo la enseñanza, de alguna manera, podemos ser más intencionales en que rete al creyente en su proceso de vida. En el episodio 36 hablamos también con respecto a la dinámica de reunión. O sea, qué cosas hacemos que podríamos mejorar o algunas cosas inclusive hasta dejar de hacer, pero que la dinámica de reunión favorece el hacer discípulos. Otra vez, volviendo a la reunión de jóvenes, de las señoras, de los varones, de la iglesia en general, hay cosas que podemos hacer en esa dinámica. Y hoy queremos introducir un tema, un tercer aspecto que creo que podemos compartir un montón con respecto a crear ese ambiente hacedor de discípulos, que es la estructura organizacional. Y con la estructura organizacional me refiero al tema desde el punto de vista tanto administrativo como ministerial. Y la pregunta obviamente a plantearse es, ¿podemos hacer algo desde esa perspectiva o de ese punto de la estructura que facilite el hacer discípulos? Y nosotros estamos convencidos que sí, ¿verdad? Y por eso es que queremos compartirlo. Entonces, es el tema que queremos explotar hoy, desarrollar un poquito y conversar, como siempre, con el sentido de humildad de que no queremos decir que esto es un hecho, pero como decía desde el principio, postulando una teoría. Correcto. De que creo que como líderes podemos aplicarnos y crear ese ambiente en torno a ser discípulos. Entonces, Lisandro, tengo una frase acá que escuché de un amigo hace un par de años, justamente hablando de la organización, de la estructura y cómo mejorar. Y él me decía esta frase, y con esto quisiera que vos nos metieras en el tema y compartiéramos un poco. Dice, cada organización está perfectamente calibrada para dar el resultado que está dando, ¿verdad? Y cuando él me dijo esto, me lo dijo en el sentido de tu organización está perfectamente diseñada para lo que está dando. Te gusta lo que está dando. Porque los únicos que podrían cambiar ese output, ese producto final, serían los encargados o los que tienen esa organización y que están corriendo. ¿Qué pensás al respecto y qué te hace pensar esa frase? A mí me encanta porque nos mueve el piso, nos mueve la mesa, ¿verdad? No podemos esperar resultados distintos a los que la estructura nos lleva. Y esto de estructura, aunque sea un tema que definitivamente va a mostrar los valores, la visión y misión de lo que hacemos, es donde menos se invierte a nivel eclesiástico, ¿verdad? Algunas lo dan por sentado, sí, y otros pues tienen la estructura, pero no la diseñada para crear un ambiente hacedor de discípulos, ¿verdad? Entonces, la declaración nos mueve un poquito la mesa, porque sí, como líderes queremos que la gente se comporta y haga cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero lo que hemos preparado y estructurado no va de la mano con eso. Entonces me encanta la declaración. Sí, y yo creo que también nos reta que desde ese punto tan esencial todo esté dirigido y esté pensado para ser discípulos. Que es lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Cuando se trata de crear un ambiente hacedor de discípulos, esta palabra intencional no nos vamos a cansar de repetirlo. Solamente cuando nos proponemos y planeamos de acuerdo es que vamos a lograr ver un movimiento hacedor de discípulos. Sí. Algunos pensarían, y esto es algo que yo he escuchado trabajando con grupos de jóvenes y sirviendo y tal vez siendo como de consultor para algunos, es nosotros somos un grupo pequeño, no ocupamos una estructura o no tenemos. Y pareciera mentira, pero todo grupo, por pequeño que sea, tiene algún nivel de estructura y de organización.
Ya sea que estemos hablando de un grupito de estudio, que ahora nos comentabas en el grupo de estudio que tienen con tus vecinos y todo, ¿verdad? Bueno, ustedes se organizan. Claro. Se ponen de acuerdo que en un horario, hasta si van a comer o no, y ya la gente anticipa que va a ser tanto tiempo de la lectura, que el estudio lleva una línea respecto a la vida de Jesús, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es un buen ejemplo de que sí, o sea, cualquier grupo, por sencillo que sea, está organizado. Entonces, yo creo que nos da la facultad desde el origen de lo que hacemos, o sea, desde el iniciar esas pequeñas iniciativas ministeriales hasta una iglesia o una organización, podemos potenciar eso. ¿Cuáles serían preguntas, Lisandro, que responden el por qué una estructura? ¿Cuáles son preguntas que te vienen a la mente y por qué la estructura? ¿Qué propone una estructura? Claro. Si ya por naturaleza ese grupo, ¿verdad?, está estructurado porque se define la hora, porque se define el tema, se define hasta lo que vamos a compartir de comer, ¿verdad? Si ya por naturaleza tiene una estructura, cuando nos retan a crear un ambiente hacedor de discípulos, debemos decir, bueno, aprovechemos, sentémonos y seamos conscientes de la estructura que realmente queremos tener. Entonces, si adoptamos y entendemos y nos proponemos pensar en una estructura para la iglesia, las 4 preguntas que hemos pensado acá, número 1, ¿cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión? Nosotros en singular hemos aprendido a ver la visión como aquello que le toca a Dios hacer, es lo que Dios hace. La misión es la parte que nosotros hacemos para ver esa visión, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de iglesias quiere alcanzar a su comunidad. La mayoría de iglesias quiere tener un impacto en el reino. Lo que pasa es que cuando chequeamos un poquito su estructura, eso no lo refleja. O sea, se quiere lograr, pero no se le recuerda a la gente a partir de su visión y misión que esa es la ruta que vamos a seguir. Otra segunda pregunta, otra vez motivados en crear una estructura hacedora de discípulos, es ¿cuáles son las metas? ¿Verdad? ¿Qué nos va a definir? Y muchas veces no nos gusta plantearnos metas porque pensamos de una vez que no lo vamos a lograr, porque no tenemos el dinero, no tenemos los recursos para. Entonces hay que hacer un poquito de mente, es decir, de acuerdo a lo que sí tenemos, cuáles son metas prácticas o metas alcanzables reales, ¿verdad? Y para todo esto hay también un sistema por ahí, un par de sistemas que en estructura organizacional uno puede aprender para establecer esas metas, pero cumplir las metas nos dice si nuestra visión o misión se está cumpliendo o no, o si solamente es una frase muy bonita ahí en el fondo de la pared de la iglesia que suena bien, pero que realmente está de decoración. Una tercera pregunta es, ¿cuál es el equipo? ¿Con quién cuento para lograr la visión y misión y estas metas que me he establecido? Y vivimos en una cultura donde usualmente es el pastor que lleva el ritmo de todo. Ahora, eso es algo para aceptar y simplemente notar que es parte de la cultura en la que vivimos. Pero muchas veces no es solamente porque no haya gente, sino es porque el pastor no quiere delegar. Entonces yo creo que hay que encontrar un buen balance entre cuando estoy listo para delegar algunas responsabilidades, asumir o delegar liderazgo, y cuándo es que me toca hacerlo porque no tengo a la gente en sintonía conmigo. Pero ¿cuál es el equipo que tengo? Y finalmente es, ¿cuáles son los programas? ¿Verdad? ¿Cuál es la estructura o los programas que me van a ayudar a cumplir esas metas? Que si las metas no están bien definidas, por ende los programas o están mal estructurados, mal identificados, o como vamos a decir ahorita, vamos a crear programas para los cuales como iglesia no estamos listos. Claro, y eso es importantísimo. Yo quiero tal vez invitarlos a escuchar los podcasts. El año pasado tuvimos una serie de podcasts con Arthur Denier, y él es un asesor en liderazgo con muchísima experiencia, y hay 2 episodios que pueden buscar por ahí, donde hablamos la importancia de la estructura y hablamos de estos elementos inclusive fundacionales de misión, visión y metas. Así que nosotros no vamos en esta conversación necesariamente a discutir el cómo crearlo o la importancia. Estamos haciendo un recuento rápido, pero podrían ir y buscar estos episodios y también como complementar con lo que estamos diciendo. En esta conversación ya es más aplicado en la práctica, o sea, cómo esa estructura, el saber la visión, misión, las metas, el estilo de liderazgo
y los programas y las cosas que ya echamos a correr funcionan o no para ser discípulos, ¿verdad? Por eso, claro. Y bueno, queremos compartir algunas de las prácticas más comunes que hemos visto a través de los años en las iglesias, en los grupos pequeños, en grupos de jóvenes. Ahora, como siempre decimos, estas cosas son observaciones que hacemos y tienen algún nivel de juicio en el sentido de que nos pareció o no nos pareció. Son cosas que por lo menos vemos como un factor común. O sea, la mayoría de las iglesias tiene algunas de estas características y que por eso queremos mencionarlas, pero nunca nuestra intención es como hacerlo desde el señalamiento o el pensar si es bueno o malo. Solo vamos a decirlo. Yo creo que a cada quien le corresponderá revisarse. Y justamente en Vayan y Hagan, para nosotros la inquietud es generar la conversación y que alguien lo escuche y que diga, qué interesante, voy a llevar esto a mi equipo y discutirlo. Pero bueno, entre las cosas más comunes que hemos visto con respecto a cómo funcionan las estructuras en la iglesia o en los ministerios es que a veces esas estructuras de liderazgo y de servicio tienen un formato muy piramidal. ¿Verdad? Piramidal me refiero a que hay varias capas y de alguna manera como que se empuja a la gente de que entre más alto estés en esa pirámide, vales más y sos más importante. Entonces, vos lo has visto, no sé si tienes algún comentario al respecto de esto, pero ¿por qué ese tipo de estructura de liderazgo y de servicio como que no conecta mucho con hacer discípulos? Claro. Pasa con esta estructura y algunas otras que son heredadas, ¿verdad? O sea, se nos heredó, venimos haciendo pues lo mismo que aprendimos. La vez pasada yo creo que fue acá que mencionaba, inclusive iglesias que quieren hacer las cosas distinto, buscando una audiencia distinta, después de cierto tiempo caen en el mismo ritmo de hacer el programa de iglesia tradicional, ¿verdad? Entonces, otra vez, como usted dice, no estamos criticando más que observando. Entonces, que habla de esa estructura piramidal, muchas veces la meta es agradar al líder, ¿verdad? Al que está arriba, asistiendo a todos los programas que la iglesia ya tiene establecidos. Entonces, no es solamente hacerme miembro, ser miembro de la iglesia, pero es llegar al grupo pequeño. Y es llegar al culto de oración, y es llegar el domingo en la mañana, y si hay culto el domingo en la noche, más que sea la misma enseñanza en la mañana, estar ahí. Hay una preocupación por agradar al líder para que el líder me vea de que estoy acá, porque estoy buscando un lugar. Luego, pues yo necesito empezar un grupo pequeño o necesito ser parte de un ministerio. Entonces, lo que logra hacer esta estructura es que haya más participación de la misma cantidad. La iglesia no crece o no está creciendo, pero la gente se sigue moviendo porque la meta no es hacer discípulos, no es reproducirse. La iglesia es llegar a un punto de liderazgo para sobresalir y destacar. Y logro esto cuando el que está arriba me nota y se da cuenta que yo estoy activo, y eso es paralelo a medir el nivel de interés espiritual de la gente. Entonces, entre más participes, entre más llegas, me compruebas cuán espiritual eres. Y entonces tengo un estilo de vida activo en la iglesia, pero que va muchas veces en contra de cómo vivo en casa o cómo me comporto en el trabajo. Y cuando estamos hablando de una cultura o de un ambiente hacedor de discípulos, es en lo que casi menos me preocupo. No me preocupo por invertir en alguien, me preocupo por yo destacar y llegar a una posición de liderazgo. En una estructura piramidal, la meta es ser líder, ¿verdad? La meta es llegar a tener un grupo de personas a cargo, un ministerio, y suena bonito. Se enfatiza en el rol. Claro. O sea, si yo llego a ser el coordinador de A o B, soy importante. Nos pone en mucho riesgo porque genera, sin querer queriendo, relaciones de codependencia y del ser validado por cosas que hago. Que ni siquiera los haga con la actitud correcta, pero las hago por alcanzar eso que estás diciendo, ¿verdad? Claro. Llegar ahí. Inclusive también propician relaciones de control, ¿verdad? Claro. Entonces yo tengo un grupo de personas en las que estoy en control, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las cosas que hemos visto, ¿verdad? Que es decir, servir y liderar aquí tiene que ver con ese escalar posiciones y es como un fin último, como decía, ¿verdad?
más importante va a ser el del top, que en nada se armoniza con lo que Jesús nos modeló, ¿verdad? Que Jesús dijo a sus discípulos, el que quiere ser el más importante y el primero, tiene que ser el servidor de todos. Claro, exacto. Y ser el último. ¿Verdad? Y ya para nosotros siempre es importante como referir a nuestro modelo. Y si vemos a un Jesús diciendo, no busques los lugares de privilegio, ¿verdad? Hay otro lugar donde dice, no vayas y te sientes al frente, pensando que estaban pensando en vos y es el más importante. Es preferible que alguien te saque de atrás y te traiga al frente a no que uno ande buscando un lugar. Claro. Y eso incide en cómo un ambiente puede promover o no. Claro. A mí me gusta cuando hablo de esto referirme a Juan 15, ¿verdad? Que es exactamente la noche en que Jesús es entregado y como que su último empujón para recordarle a sus discípulos, él deja claro que Él es la vid, ¿verdad? Él es el foco de atención. Sus discípulos somos las ramas que sostienen el fruto. Entonces a mí me gusta hablar con nuestro equipo y decir y recordarnos que a lo que más nosotros podemos llegar es a ser rama, ¿verdad? Esa es la meta de cada hacedor de discípulos. Y si profundizamos en eso, ni siquiera es mi fruto, es el fruto que produce la vid y mi parte es permanecer para sostener ese fruto que la vid va a dar. Y la otra cosa, con eso que estás diciendo, se me viene a la mente la idea de que nos quita de la mente que yo soy indispensable aquí. Exacto. Que es algo que yo he visto a tantos líderes sufrir, porque es como un autoengaño, como llegué a un punto donde yo aquí no puedo faltar. Y en la iglesia de Cristo, el único que no puede faltar es Cristo, ¿verdad? Todos los demás somos sustituibles. Sí. Creo que hay una gracia increíble en eso, ¿verdad? Participar como pámpanos, pero el día que dejas de estar, la iglesia sigue y la misión del Padre sigue. Pero bueno, es el número 1, estructuras de liderazgo y de servicio piramidales. No creemos que vaya muy con hacer discípulos. Número 2, de cosas comunes que hemos notado en las iglesias y en los grupos, es que hay muchos programas y mucha segregación de personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta acumulación de programas y eventos son excesivas y las divisiones también son excesivas. A eso me refiero de que hay un programa para preadolescentes, para adolescentes, para jóvenes adultos, para jóvenes adultos solteros. Pero hay gente que quiere sostener la juventud como hasta los 40. Y hay 4 o 5 grupos de jóvenes. Hay uno de mujeres jóvenes, otro de mujeres adultas y otro de mujeres casadas. Están los varones, están también los casados sin hijos, los casados con hijos. Es como se vuelve excesivo. Claro. Y la pregunta es, toda esta segregación y este enfoque en grupos y en programas realmente promueve ser discípulos. Y además que muchas veces son las mismas personas en la misma división de grupos, ¿verdad? Entonces tenemos parejas y las parejas obviamente van, pero luego hay grupo de mujeres y de hombres, entonces la misma pareja se divide al de hombres y al de mujeres. Y por otro lado, hace muchos años me invitaron a enseñar a un grupo de jóvenes, un grupito pequeño. Lo que me llamó la atención fue cuando fue el momento del alabanza y de la adoración, que de los, 15 que habíamos, 9 más o menos pasaron para dirigir la alabanza. El baterista, entonces yo me volví a ver y era como sintiéndome yo solo. Entonces eso me hace pensar que muchas veces desarrollamos programas para los cuales no estamos listos, ¿verdad? No que el ministerio de jóvenes esté mal, no, es cuando es importante y oportuno que se dé eso. Sí. Igual con hombres o mujeres. Pero volvemos a esta estructura heredada, ¿verdad? Sí. Es lo que normal. Una iglesia se reúne los domingos en algún lapso de la mañana y tiene esto y esto, y entonces los miércoles esto, entonces heredamos una estructura. Claro. Y muchas veces es hacerlo porque otros lo hacen. ¿Verdad? Y aquí otra vez volvemos al punto. No es que sea bueno o sea malo, es que lo hagas con propósito y lo hagas con estrategia. Correcto. ¿Verdad? Si nosotros en el grupo tenemos 8 o 10 jóvenes, ¿qué propósito tendría subdividir esos 8 o 10 jóvenes en 3 o 4 grupos? Cuando con esos 8 puedo hacer un grupo pequeño de estudio increíble y retarlos. Aun cuando hay un poco de diferencia en sus edades, no va a ser contraproducente. De hecho, el hacer discípulos
desde el modelo de Cristo y desde la cultura rabínica que hemos estudiado, no discriminaba que alguien joven se rozara con alguien adulto. Más bien se buscaba, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de la gente concluye que Pedro era de los discípulos más mayores, adultos de Jesús, y por ahí hay un Juan, al cual la gente llama el más joven, ¿verdad? Entonces, como, ¿en qué incidía que este muchacho joven se relacionara también como discípulo, como claro. Pedro, y los dos tuvieran a Jesús como rabí? Claro. Entonces, creo que más bien ahí hay posibilidades de pensar cuándo hay necesidad de enfocarme en edades, porque sí las hay, y hay enfoques necesarios, pero cuándo también yo quiero más bien ponerlos y que hay una interacción entre ellos. Yo recuerdo que en los últimos años, trabajando con un grupo de jóvenes, teníamos colegiales, universitarios y jóvenes adultos. Y aunque teníamos actividades para cada uno de ellos, siempre 1 o 2 veces al mes hacíamos algo que motivaba que haya una integración. Porque es importante que el joven de 12 años vea el crecimiento de este de 18, de 22, y que pueda ser motivado, ¿verdad? Claro. Y lo mismo en el sentido del servicio, ¿verdad? Si el que está en la universidad, en su nivel de proceso como discípulo, está sirviendo al que está en el cole, tiene toda la lógica. El que está en el cole está sirviendo al que está, qué sé yo, como un preadolescente saliendo de la escuela. O sea, hay más bien una riqueza en ver cuándo, otra vez, estratégicamente, propicio que ellos estén enfocados en su proceso y ayudando a otros en su proceso. Quiere decir que hasta cierto punto segregar y solo segregar no necesariamente nos va a dar los resultados que quisiéramos. Y sobre todo que la gente piense en los programas y en esta segregación según la comunidad lo requiera. Van a haber momentos específicos y hasta números de personas. Exacto. Donde se vuelve necesario, donde se vuelve justificable. Y que la razón de hacer una subdivisión o crear un programa más sea el resultado de el trabajo intencional que se está haciendo para que el grupo crezca. Sí. Volvemos a lo mismo, porque estamos haciendo discípulos. Y acá, y tal vez en algún otro momento lo hemos mencionado, es por eso que hacemos una diferencia muy grande entre hacer discípulos y el discipulado tradicional. Claro. Porque es que hacer discípulos involucra lo que llamamos evangelismo, o la proclamación de las buenas noticias. Entonces, no nos malentiendan cuando decimos que es que el discipulado lo va a resolver todo. El discipulado tradicional no. El discipulado tradicional lo que hace es mantener a los cristianos que están aprendiendo o que están empezando ahí bien informados y formados en lo que es teología. Sí. Pero cuando hablamos de hacer discípulos es empujar a discípulos maduros a que hagan evangelismo, que proclamen el evangelio con sus vecinos, con sus amigos, y que debido a eso entonces el grupo, la iglesia empieza a crecer, y debido a ese crecimiento es entonces que nos vemos en la necesidad de ser más intencionales con los jóvenes o con las mujeres. Y como hablábamos hace un rato, es producto de algo que se está haciendo porque tenemos metas bien marcadas que nos empujan a llegar ahí. Claro. El otro tema que hemos visto que es común son las métricas. Y cuando digo métricas me refiero a lo que la gente está contando, lo que la gente está anticipando, que tal vez se cuenta una vez al mes o una vez por trimestre o qué sé yo. Y las métricas usualmente en las iglesias están en torno a ingresos, ofrendas y diezmos, cuánto entró, asistentes a cultos, o sea, cuántos vinieron al culto. En los últimos años se ha vuelto todavía más importante cuántas vistas tuvo el video de la iglesia, que es un número súper engañoso, ¿verdad? Porque cuántas vistas, ¿qué significa? O sea, ¿qué parte vio y por cuánto tiempo vio? Hay un análisis más grande que solo visitas. Y a veces con eso, Diego, analizamos más de la cuenta, porque que tiene tantas reproducciones. Nos ha pasado a nosotros, eso es porque también nos ha pasado a nosotros. Pero entonces pero imagínense que habían 2 personas ahí sentadas. Habían 3. O 3, entonces ya empezamos a contar, ¿verdad? O a medir cosas que nos retan a pensar si es realmente eso a lo que nos referimos con las metas que estamos hablando. Claro. Se miden seguidores en redes, likes, se mide desarrollo y infraestructura. ¿Cuántos edificios tenemos? Y cuánto equipo tenemos?
Y las métricas, esto es una discusión y que nosotros hemos compartido por años. Pero recuerdo Mark hablando con nosotros acerca de métricas hace 7 años o algo así. Y era una discusión súper interesante. La conclusión al final no es que no cuentes estas cosas, y quizás eso no quiero aclarar. Todo esto es necesario que se cuente. Pero la pregunta es, ¿qué hay cosas que estamos dejando por fuera que deberíamos estar contando también? Y quiero contar una historia aquí bien rápida como para entender esto. Hace unos años estaba participando en una iglesia entre mediana y grande, y recién asumiendo la responsabilidad del grupo de jóvenes, tenía una reunión con los pastores que estaban sobre mí, digamos, en la estructura, ¿verdad? Entonces, en la reunión de ministerio que se hace una vez al año, ellos me decían, queremos que nos hables de cuántas ofrendas y diezmos entraron de los jóvenes, cuántos jóvenes están viniendo y cuáles son los campamentos y las actividades que vas a hacer. Entonces yo decía, ok, son tres buenas preguntas, pero siento que son insuficientes. Porque al final, ¿cuánta gente llegó? ¿Cuánto ingreso hubo? ¿Y cuántos programas voy a hacer? Todavía no me vuelven mi cabeza a pensar en cuáles estrategias puedo echar a correr. ¿Cuántos no creyentes están llegando? ¿Cuántos chicos están invitando a un amigo? Es algo que quiero contar. ¿Cuántos chicos ya comenzaron a compartir con ese amigo recurrentemente? Claro. ¿Verdad? ¿Cuántos chicos han avanzado al bautismo, por ejemplo? O sea, cosas que evidencien crecimiento. Entonces yo creo que aquí el reto es contar, está bien, pero sobre todo pensar qué queremos contar. Porque contar toma tiempo y toma personas. Claro. ¿Verdad? Entonces, si vas a tomar tiempo para contar, también tienes que pensar qué quieres contar. Bueno, a mí me pasó algo no tan parecido, pero en esa línea de contar personas, porque a veces no solamente contamos personas, pero contamos cristianos. O sea, en el liderazgo estamos preocupados porque asistan a la iglesia cristianos. Entonces, en el grupito de jóvenes que teníamos hace muchos años, fue por una mesa de ping-pong que en el barrio se dieron cuenta que teníamos en la iglesia y los chicos empezaron a llegar y se quedaban para el programa de la tarde-noche del sábado, y varios de estos chicos, ¿verdad? No interesados en algo religioso, pero por la amistad y por la mesa de ping-pong siguieron llegando al grupo. Y una vez me confrontaron, ¿verdad? Que por qué permitíamos que en la iglesia viviesen chicos mal hablados y chicos que entraban fumando o que tiraban el cigarro, ¿verdad? Antes de entrar. Entonces, que eso causó mucha molestia en algunos hermanos de la iglesia. Entonces, tuvimos una reunión al respecto y cuando ellos me dijeron, Lisandro, ¿pero qué está produciendo el grupo de jóvenes? Entonces yo les decía a ellos, bueno, hay 40 chicos que están llegando. Y la respuesta fue, sí, pero no son chicos calidad. Y eso me molestó, porque estamos buscando que la iglesia esté llena de cristianos, posiblemente de gente que venga de otras iglesias, y no estamos dispuestos a pagar el precio de la formación de nuevos creyentes a que lleguen a ser discípulos, que es algo que otra vez, como usted decía, es muy evidente en el modelo que Jesús desarrolló, que si bien es cierto, identificar una estructura como nosotros entendemos estructura en el ministerio de Jesús posiblemente nos va a costar, pero lo que sí vemos a Jesús haciendo es trabajando con personas, y tenía diferentes audiencias con las cuales él se identificó y trabajó de forma intencional. Sí, y esa parte tiene que hacernos a todos reflexionar que a veces estamos produciendo programas que entretienen gente que ya son creyentes y los mantienen más bien como en una zona de confort, porque ni los estamos retando lo suficiente para que maduren. Y nada más lo que hacemos es como sostenerlos. Exacto. Ahí, ¿verdad? Un día se escuchaba otro podcast de una gente en Estados y hacía una crítica muy fuerte, pero muy buena. Él decía, nuestros programas de jóvenes están llenos de pizza, comida chatarra y formas de entretener a los jóvenes. Y inclusive la persona que lo estaba diciendo dice, hasta hay juegos que ridiculizan a las personas y que están hechos para que los otros jóvenes se rían. Y él decía, no sé si alguien de ciertas edades con cierta inseguridad quiere exponerse a que todos los demás se rían porque había un juego que lo exponía y lo hacía ver tonto. Exacto. Y él decía, y cuando enseñamos un versículo mal enseñado
y casi que con ningún reto. Entonces, él decía, las iglesias en Norteamérica están llenas de este centro de entretenimiento, donde hay juegos, y hay luces, y hay música, y hay espectáculo, y hay todo, pero no hay procesos de crecimiento. Y me gustó porque, bueno, porque hasta cierto punto en Latinoamérica hemos copiado muchas de estas cosas. Claro. ¿Verdad? O sea, nosotros vamos un sábado a una iglesia, un grupo de jóvenes, vamos a ver ciertas cosas, ¿verdad? Vamos a ver pizza, comida, chips, snacks, no sé qué, música, juegos, dinámicas, y otra vez no estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser balanceado y tiene que buscar eso que estás diciendo. ¿Cómo impactamos la vida del no creyente? ¿Cómo retamos al creyente a que afirme su fe? Y cómo invertimos en estos hacedores de discípulos para que sean equipados para hacerlo. Claro. Y no recuerdo, Diego, si era aquí donde íbamos a hablar de esto, pero creo que calza bien. Lo que estamos proponiendo es que los programas dentro de una estructura sean tan intencionales que lo que están promoviendo es ese crecimiento. Entonces, en vez de solamente pensar en programas que ayuden a los mismos 50 creyentes a mantenerse ocupados, lo que sugerimos es que hayan programas que hacen que esos 50 personas sean edificados un domingo en la mañana. Para mí es el típico programa de edificar al creyente, al discípulo. Pero entonces necesitamos algo donde lo equipemos. Lo equipamos para dos cosas. Para el evangelismo o el proclamar las nuevas noticias, y lo equipamos para que haga discípulos o que enseñe lo que Jesús enseñó, que eso resume el hacer discípulos. Claro. Y necesitamos un tercer programa que es lo que va a impulsar el crecimiento de una iglesia, que es el desarrollo del liderazgo. Porque interesantemente, cuando echamos un vistazo al ministerio de Jesús, es a partir de que Él escoge a 12 apóstoles que empieza la multiplicación o la expansión de su movimiento. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Una, Él va de salida. 1 año y medio después Él va a salir y va a dejar a estos líderes a cargo, lo cual es toda una enseñanza en liderazgo. Pero a eso nos referimos con una estructura intencional en un ambiente hacedor de discípulos, preocupados para que haya crecimiento hacia la comunidad, un lugar donde los creyentes o discípulos sean edificados, pero donde también estamos equipándolos para que estos hagan discípulos. Claro, eso es la estrategia de la que hablamos, ¿verdad? Correcto. O sea, ¿cómo puedo hacer un esfuerzo por ministrar a la gente de la manera más cristocéntrica y estratégica? Claro. Y solamente para recordarnos acá, no estamos, de pronto sonamos como criticones, pero no es la motivación de esto, ¿verdad? Y si estás escuchando esto y si quieres aprender más, podemos conversar al respecto. Los cambios no se hacen radicalmente, o sea, se hacen poco a poco. Sí. Y no es que lo que estemos haciendo ahorita está necesariamente mal, pero hace falta algo. Puede mejorar. Pero puede mejorar. Claro. El último aspecto que, notando de las cosas comunes o prácticas comunes, es el tema de cuando hay un desbalance entre lo administrativo de la iglesia, del ministerio, y lo ministerial. ¿Verdad? Y esto puede verse diferente, obviamente, según la iglesia, porque tienen gobernanza eclesial distinta, digamos. ¿Verdad? Entonces hay gente que tiene un board que es como muy administrativo, muy de cumplir cosas civiles, legales, y tiene un cuerpo pastoral. Claro. Y siempre hay un link entre este grupo y este, que algunos dicen no es sano que sea el mismo, otros dicen que es sano que sea el mismo. Claro. Cada quien va a tener que resolver y entender en su iglesia cómo lo ha echado a correr. Pero indistintamente cómo se dé esa gobernanza eclesial, el punto es cuando hay un poco de confusión entre la diligencia ministerial y administrativa. A veces la gente se siente como atrapada entre una cosa y otra, ¿verdad? Entonces de repente hay una directriz de orden pastoral que dice vamos a echar a correr este y otro programa y vamos a propiciar que la gente venga acá y que tengamos grupos de estudio en mesas y vamos a conversar y tal y tal. Entonces esta persona va a la parte administrativa y dice, no, pero es que eso no hay presupuesto para eso, ¿verdad? Entonces uno tal vez está en el medio, tal vez no se piensa en el líder de jóvenes o en el líder de que está coordinando esta parte, lo que sea, se siente como, bueno, es que esto es lo que dijimos acá que iba a suceder y de repente hay otro ente aquí, ¿verdad? Y bueno, hay un reto muy grande en que estas cosas no sucedan, pero estas cosas suceden. Y trae sobre todo, me parece, trae una carga a la gente que está en el medio, porque la gente que está en el medio quiere servir, quiere participar, claro. Pero la estructura se vuelve desgastante, porque estoy como duplicando un poquito y me doy cuenta como que no arranca, ¿verdad?
Pero bueno, esos son los 4. No sé si tenías algún comentario específico con este sentido del desbalance que a veces puede darse entre lo administrativo y ministerial. Mi experiencia me motiva a agregar que deben existir ambas, ya sea de acuerdo a la naturalidad o a la naturaleza, de la iglesia en su momento, que ambos grupos sean las mismas personas o no, pero por favor, iglesias cristianas de Costa Rica tengan su plataforma legal al día, en orden. Eso testifica de lo que estamos haciendo. Sí. Y yo creo que hay muchas historias de organizaciones, de iglesias, donde no se sabe dónde están los libros, no se sabe cuándo fue la última reunión de junta directiva, y necesitamos respetar eso. Sí. Y yo, bueno, otra vez por experiencia y tal vez por pasión en cuanto a orden y demostrar desde esta parte que casi no se ve, el deseo de ser un ejemplo como Jesús. Sí. Tener las finanzas ordenadas, no gastar más de lo que se necesita. Entonces, esta parte administrativa es fundamental. Pero ahora decías, antes de empezar a grabar, la parte administrativa debe apoyar la parte ministerial. Debe ser lo que lo potencia, lo que lo sostiene. Debe servir al ministerio. Debe servir a las metas. Yo creo que las metas, las metas deben venir de la estructura ministerial organizada. Claro. Y que la plataforma legal o administrativa le permita a este grupo de metas poder cumplirse y no lo opuesto. Entonces, nada más agregar eso, de que para honrar a Dios es una de las maneras muy prácticas que podemos decir, hey, sabemos que acá se maneja por asociación, hay una junta directiva que debe reunirse periódicamente con un presupuesto, con finanzas, claras, que filtran diferentes cosas, pero que exista. Eso debe existir en una iglesia. Y yo pensaría que, digamos, deben existir metas de índole administrativo, pero estas metas siempre deben estar subordinadas a las metas que como estructura planteamos a nivel ministerial. Claro. Ha pasado momentos, también tengo un par de ejemplos donde he estado en algunos lugares donde administrativamente las cosas funcionan bien y se han alcanzado las metas, pero parece que hay un rezago a nivel del desarrollo ministerial. Claro. Entonces uno dice, bueno, qué bien por el sentido civil, administrativo y la responsabilidad, pero todavía falta como empujar de que lo administrativo no funciona por sí mismo o no existe por sí mismo, existe para dar paso o para allanar paso a que se dé lo ministerial. Sí. Okay, hay 4 retos en torno a esas 4 observaciones que estamos haciendo y queremos ser como muy concisos en concluirlo para que no sea muy, muy confuso. Entonces, hablando de estructuras de liderazgo y de servicio que son piramidales, lo que queremos proponerles es mantengan a las personas en un nivel donde la gente pueda verse a los ojos. Porque eso es lo que creo que hizo el maestro con los discípulos. Sí. Los discípulos sabían que el maestro era el maestro, pero el maestro no me imagino que siempre buscó un lugar alto para que lo vieran. Era por la integridad con la que el maestro vive, por la enseñanza del maestro, la que el maestro decía, no, él es el maestro. Entonces creo que un reto que es bueno aquí recordar es cómo podemos desarrollar, motivar a la gente a servir y a liderar, pero que esto no suplante el hecho de que ha sido llamado a ser discípulos. Claro, y los líderes ahí son claves en la proyección de esto. Yo sé que es difícil y que estamos en una cultura que no nos ayuda, una cultura eclesiástica, pero líderes, recordemos que somos discípulos primero. ¿Sí? Y el liderazgo es una responsabilidad, no es paralelo o sinónimo de una espiritualidad superior a la de los demás. No te exime, o sea, si sirves en algo en la comunidad de fe o si lideras en algo, esto no te exime a ser discípulos. Claro. Todavía ser discípulos es llamado número 1. Sí. ¿Verdad? Que es una gran excusa que me he encontrado y yo mismo me la he planteado a mí. Estoy haciendo tantas cosas a cierto nivel que ya no voy a invertir tal vez en X o Y persona porque estoy haciendo esto que es tan importante. Y uno dice, bueno, esto es una trampa. Claro. Debemos continuar enfocados en hacer discípulos y ver, inclusive ver el de hacer discípulos como el acto de servicio por excelencia sobre cualquier cosa. Claro. Hay 2 versículos que me encantan con respecto a esto. Jesús dijo, no se hagan maestros de nadie. Hay un maestro,
¿verdad? Y pastores, líderes, Diego, Lisandro, hay un maestro, ¿verdad? Hay un pastor, de Jesús. Y la otra cosa que Jesús dijo a sus discípulos al final: ya no los voy a considerar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, les voy a llamar amigos. Esa es la relación a la cual yo espero que la gente con la que tengo la oportunidad de servir y liderar puedan considerar que somos amigos y que estamos juntos a los pies de Jesús. Buenísimo. Segundo punto, contrastando con esta idea de muchos programas y mucha segregación, lo que proponemos es que busquemos hacer lo que es necesario y lo que nos lleva a alcanzar las metas. Claro. ¿Verdad? No hagamos cosas solo porque los demás los hacen. Sí. Y no nos compliquemos, no pongamos un edificio cuando vemos 15 personas. Eso como en sentido figurado, ¿no? Cuando estamos listos para reunirnos en un lugar, bueno, lo trabajamos, pero si no es el tiempo para hacerlo, por de momento en la sala de la casa. Si no tenemos muchachos jóvenes, no empecemos el grupo de jóvenes, porque es normal tener uno. Los chicos no van a llegar porque usted tiene un grupo de jóvenes. Primero que lleguen los chicos y luego formamos un ministerio de jóvenes. Sí, entonces esto es muy importante para no crearnos una carga que es innecesaria, sí, y que a veces no nos rinde frutos, sino sí, que crezcamos y abramos oportunidades. Sobre todo busquemos también desarrollar programas que alimenten la necesidad del no creyente, del creyente, del hacedor de discípulos y del líder, para entonces crear como este círculo de proceso de crecimiento. Tercero, medimos muchas cosas, medimos dinero, medimos asistentes de iglesia, medimos visitas, likes y lo que la gente comparte, pero queremos motivarlos a que midan hacedores de discípulos. Claro. Pregúntale a tu grupo de líderes y a tu grupo de siervos, ¿con quién invertiste esta semana? Claro. ¿Te viste con tal persona? No, tengo rato de no. ¿Por qué? Conecta de nuevo. O pídele a Dios, o que Dios te inquiete en alguien en el que está cerca tuyo, en el que puedes invertir. Claro. Eso es algo que vale la pena medir. Segunda de Timoteo 2:2, recuerda. Pablo, Timoteo, busque hombres fieles, idóneos para enseñar a otros, ¿verdad? Sí. Entonces esa es la motivación de que seamos una iglesia que, si tiene los recursos y la capacidad de presentar o hacer un domingo, una mañana de una experiencia buena para un creyente, hágalo. Pero preocúpese por hacer discípulos el resto de la semana también. Y creamos generaciones de discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Claro. Por último, en el tema de lo administrativo, en desbalance con lo ministerial, llevemos lo administrativo y desarrollemos lo administrativo de manera que lo ministerial pueda suceder. Claro. Una cosa que también me comentó el amigo que me comentó la primera frase con la que iniciamos, me decía que una estructura, sobre todo una buena estructura, no se siente que está ahí. Qué chido eso. Pero está ahí. Y yo creo que lo administrativo, un buen trabajo administrativo, no debería la gente saber que está o no está. Simplemente porque todo lo demás funciona, lo administrativo está haciendo su parte. Y esa parte me encanta porque habla de un grupo de personas que tienen un norte muy claro y que trabajan en una cohesión y en una sintonía tan buena que están ceñidos con hacer discípulos. Y cada quien entiende su parte y la hace bien y la hace a tiempo y no estorba a nada y no crea conflictos ni bandos ni cosas que a veces, seamos honestos, a veces la dinámica ministerial puede tornarse muy compleja para las personas. Entonces creo que es un gran reto tener esto en mente. Se los compartimos como un reto en el que nosotros estamos. Claro. No creemos saber todo respecto al tema, pero es un reto para nosotros pensar que esta es otra forma en la que podemos crear un ambiente hacedor de discípulos. Lisandro, ¿algo para terminar? ¿Alguna conclusión más? Es indispensable una estructura balanceada e intencional si de verdad queremos abrazar el tener un ambiente hacedor de discípulos. No se puede obviar. Se necesita trabajar en eso. Sí, no va a pasar solo. Exacto. Gracias, Diego, por la invitación. Gracias a vos y bueno, gracias a todos que nos escuchan, que nos ven. Estamos contentos. Tenemos un episodio más que vamos a dedicar a esta idea de cómo es posible crear un ambiente hacedor de discípulos. Así que los invitamos a que no se lo pierdan. Si alguno tiene interés en hablar de estos temas, además, nos gustaría servirles. Entonces, de repente, escríbanos en redes sociales, consulten a nuestra página web
singular.org, porque pudiéramos hablar en detalle de cómo crear algunas de estas cosas pensando en las necesidades que cada uno pudiera tener. Pero bueno, de momento, muchísimas gracias. Este fue el episodio 37 de Vayan y Hagan. Bendiciones. Nos vemos.